Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos encontramos en la Semana de la Tanatología, ¿en donde? Aquí en Adiós, mi barco de papel. Estamos súper agradecidos por haber sido invitados a poder conducir y llevar a cabo este gran magno evento. Un evento que te va a dejar muchas sensaciones de alivio y, por qué no decirlo, de una cierta respiración ya mucho más tranquila. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y este canal, este programa, el día de hoy, es un programa que nos va a dejar y que vamos y estamos haciendo la apertura de la semana de la tanatología. Así que hoy tenemos un mega programa donde su líder, donde el iniciador de todo este gran movimiento, el licenciado Omar Garza, nos da la oportunidad de hacernos presentes en esta gran semana. ¿Cómo nos encontramos hoy, licenciado Omar, psicólogo y tanatólogo? Hola Reina, muy buenos días, bueno, buenas tardes para cuando se esté transmitiendo este programa. Pues muy bien, estamos aquí muy contentos dando inicio, como ya lo decías, a nuestra Semana de la Tanatología, donde pues tenemos reunidos a muchos especialistas para poder atender diversos temas que nuestra comunidad de Adiós Mi Barco de Papel pues ha tenido ahí dudas, nos ha hecho preguntas. Sabemos que hemos reunido los temas con todas aquellas inquietudes que nuestra comunidad de Adiós Mi Barco de Papel tiene y lo hemos convertido en esta semana de la tanatología. Así que para quienes ya son tripulantes de nuestro barco, bienvenidos una vez más. Y quienes es la primera vez que se conectan con nosotros, que nos van conociendo, pues que tengan la mejor bienvenida a bordo. Y iniciamos porque esta semana va a ser una semana muy intensa, con temas de verdad que nos van a quedar ganas de saber y conocer un poquito más. Pero el lunes, déjame les digo que van a tener el lunes van a tener un programa que inicia. Realmente todos los programas inician a las 8 de la noche y va a haber 2 horas, 2 temas el lunes, 2 temas el martes y así sucesivamente durante toda esta semana. Así que el lunes que arranca esta gran semana de la tanatología, vamos a tener a las 8 de la noche Secretos para superar tu duelo. Un programazo que no te lo puedes perder porque de esto tenemos mucho que hablar el día de hoy. A las 9 de la noche va a estar en duelo. ¿Qué hago con mi dolor? Así es, Reina. Y para el día martes 27 de agosto tenemos de invitada a nuestra colaboradora tanatóloga Elizabeth Arismendi, que mucha gente ya la conoce a través de Adiós, mi barco de papel, a las 8 de la noche con el tema Duelo por Alzheimer, en el cual está en una entrevista junto contigo, incluso con Reina Rodríguez. Y al terminar a las 9 de la noche, Elizabeth Arismendi con su conferencia Atención al final de la vida. El miércoles, un programazo también con 2 expertos. A las 8 de la noche, 10 cosas que tus seres queridos desde el cielo quieren que sepas. Y a las 9, la escritura terapéutica en el duelo. Para el día jueves 28 de agosto, la escritura, no, alexitimia en el duelo con la psicóloga tanatóloga Celia Ramos, quien es colaboradora de la comunidad de Adiós, mi barco de papel. Y al terminar a las 9 de la noche tenemos el tema de la importancia de la nutrición en el proceso de duelo en un programa modelo entrevista que tiene Sofía Vidal y el nutriólogo Aram García. El día viernes, un programazo porque estamos por cerrar este viernes con lo que nadie te cuenta sobre el proceso del duelo. Y obviamente, aproximadamente a las 9 de la noche, el cierre de esta gran semana de la tanatología con 3 personajes. ¿Qué te puedo decir de ellos? No, mejor tú dilo, porque sabemos que trae muchas cosas este gran programa, esta gran semana de la tanatología, pero dijimos al inicio que el lunes tenemos un programazo donde vamos a dar inicio con secretos para superar tu duelo. ¿Qué hay con todo esto?
porque Bueno, damos inicio Reina, pues hoy. en este momento estamos dando inicio, hemos juntado la apertura a nuestra semana de la tanatología, que cabe destacar, Reina, hay que comentarle a la gente que nos está viendo que tenemos un lema muy específico que nos dice que la tanatología es para todos. Y justo eso se conecta con este programa que traemos tú y yo en este momento de secretos para superar tu duelo. Muchas veces no sabemos incluso ni qué es la tanatología, que es justamente a donde queremos también impactar con toda esta semana. No sabemos o pensamos y vamos por la vida diciendo que no nos ha tocado estar en un proceso de duelo y eso es una mentira muy grande porque el proceso de duelo no únicamente se da cuando una persona ha perdido un ser querido. Sabemos que esos son uno de los momentos cumbres sobre la tanatología, pero en sí estamos perdiendo, Reina, desde que nacemos. Se dice que una de nuestras pérdidas más significativas de toda la vida e incluso se dice que es la más dolorosa es justo el momento del nacer. ¿Por qué? Porque si hacemos un poco de retrospectiva podemos saber que pues aunque hay muchas cosas que podemos encontrar en el mundo, pero entre ellas pues hay muchas pérdidas y estábamos en el estómago, en el vientre de nuestra mamá, estábamos sintiendo ese calorcito, seguramente mucho bienestar, no teníamos que preocuparnos por si podíamos comer o no podíamos comer, era un momento de mucha satisfacción. Y que de repente nos digan bienvenido a la vida, bueno, pues desde ese bienvenido a la vida estás ganando todo lo que conoces aquí en la vida, pero estás perdiendo toda esa seguridad, esa separación que hay desde el vientre de mamá. Y después de ahí podemos enumerar pues un sinfín de pérdidas que pueden ir desde tener un hermanito y que no quieres compartir el amor de mamá, pues ahí se produce un duelo cuando estás muy pequeño. Después puede ser entrar a la escuela, cambiarte de casa, reprobar un examen también es una pérdida. Después pueden venir los noviazgos, esos noviazgos que pueden terminar en separación, en ruptura, después a lo mejor un matrimonio, en divorcio, infidelidades, ya lo decíamos, las muertes de nuestros seres queridos, una mascota también puede llevarte a un proceso de duelo y incluso hay otros duelos que últimamente han sido muy tema de estudio porque puede ser la pérdida de la autoestima, puede ser la pérdida de la seguridad. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, sí que hubo una inseguridad que nos llegó a todos con un virus que era, en este caso, pues transparente, que no se podía ver y ya era como andar en la calle inseguro. La pérdida del bienestar en salud mental, es decir, tener ansiedad o depresión. Total, este mundo de la tanatología pues es muy complejo, es muy completo y lo más importante, Reina, el proceso de duelo se vive de la misma manera, así sea una pérdida de una mascota, así sea una pérdida de un ser querido o así sea una pérdida evolutiva, una pérdida tuya. Fíjate, ahorita que mencionas eso, si me voy desde el inicio de lo que estabas hablando, cómo estamos en el vientre de nuestra madre y al nacer, pues en automáticamente estamos perdiendo aquel confort que teníamos, pues en el vientre, donde no, cero sueños, cero frío, cero calor, cero hambre, porque todo lo teníamos a la mano. Yo trabajo en un hospital y ves la situación en la cual, sí, nace el bebé, estoy en el área donde nacen los bebés, nace el bebé y en automático la gran mayoría de ellos reacciona llorando. Y yo siento que desde ahí es donde él sabe que se desprendió de algo, ya perdió, ya lloraste, lo mismo que hoy hacemos nosotros cuando perdemos un animalito, simplemente perdemos un objeto y que ese objeto fue algo que nos dejó huella o que lo tenemos ahí porque es algo que nos regaló alguien con mucho cariño, lo pierdes y estás hasta llorando, o sea, es una pérdida. Pero pasa el tiempo y después lo vienes reflejando con tus seres queridos, con las personas que más quieres y a veces no sabemos ni qué hacer. Y es ahí donde dices tú, pues hay que tanatoeducar, como también es otro de los temas y es otro de las situaciones que maneja esta semana.
o que yo creo que ya debe de hacerse parte de esta gran educación. Fíjate, Reina, que acabas de decir algo muy importante, tanatoeducación. Un término que incluso la gente no lo tiene en mente, no es como que vayas a la escuela y que te enseñen en el proceso de la vida que la muerte existe, que esta muerte no interrumpe ningún ciclo de vida porque suceda a los 5 años de vida, a los 10 años de vida, o a los 50 o a los 100, que eso es algo que muchas personas pensamos y que por eso se nos hace un poco antinatural concebir cuando a lo mejor un padre pierde a uno de sus hijos, porque piensan que ese ciclo de vida no se ha cumplido. Aquí voy a empezar a decir uno de los secretos, que por eso le hemos puesto secretos para superar tu duelo a esta conferencia. Y uno de los primeros secretos, aparte de que el ciclo de la vida no se interrumpe, porque no es lo mismo el plan de vida que tú tengas al plan de vida al cual veniste aquí a la vida. Y ahí empieza uno de los primeros secretos. Pero otro de los secretos también lo tenemos mucho en el campo de la salud y sobre todo en la salud mental. Me parece que cuando llega un paciente o tú que estás viendo esto y eres un paciente, y a lo mejor a ti te ha tocado, Reina, también vivirlo, llegas a un consultorio tanatológico, por así decirlo, o tienes una atención tanatológica primaria y vemos cómo el personal de la salud, incluso la mayoría de los libros, están enfocados en llevarte a estas etapas del proceso de duelo. Tú ni siquiera a lo mejor como doliente has entendido que alguien te va a acompañar, has entendido que aunque ahorita parezca que estás en un túnel sin salida, pero que hay un proceso que puede ser una guía para acompañarte, no has entendido esto y empiezan a hacerte entender que la pérdida ha tenido una ganancia. Empiezan a decirte que se tiene que aceptar la pérdida de tu ser querido. Un ejemplo, la pérdida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo o de tu hija, pero hay muchas pérdidas. Solo estoy nombrando algunas de las que suelen escucharse en los consultorios. Y yo creo que allí estamos cometiendo un error como personal de la salud mental, el decir aceptar la pérdida de ese vínculo, cuando realmente lo primero que se tiene que hacer con el paciente es tanatoeducar para que acepte que el ciclo de la vida es impermanente, que no es una mentira que se haya dicho al inicio, más bien fue una omisión el no querer entender cómo era el ciclo de la vida, cómo era el proceso de la naturaleza, porque a final de cuentas confluimos con la naturaleza en todo momento. Y si tú lo ves, así como llega un día, el día se termina, así como sale el sol se va, así como está el proceso de la rotación anual, pues llega un proceso y llega otro y toda la vida, toda la naturaleza está haciendo totalmente cambio, está siendo totalmente inestable. El que nosotros hayamos querido como que formar una idea de que el mundo, de que el universo, de que nosotros éramos permanentes, es decir, que éramos indefinidos o que éramos definidos por un infinito, pues es algo que nosotros fuimos concibiendo para calmar un poco nuestros temores, desde antes de que sucediera tu pérdida. Entonces, lo primero sería no llevar al paciente a aceptar que su ser querido ha muerto, porque creo que estaríamos enfocándonos únicamente en un punto específico, cuando realmente lo que tenemos que ver es un todo, que estamos justamente en el mundo de la impermanencia. Es a eso donde hay, y se dice que el duelo está en tres direcciones a nivel individual, social y familiar. Digo, lo pienso desde el punto de vista de que yo creo que todos, no importa la edad, hemos sufrido un duelo o una pérdida y a veces todos creemos que el duelo es nada más con nuestros seres queridos cuando fallece alguien de la familia, pero la pérdida la acabas de decir, hay en todos los casos, ¿verdad? No nada más con la pérdida de nuestro ser querido. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ahorita que dices, la pérdida está en todos los casos, la pérdida está hasta en el calendario. O sea, hoy estamos iniciando un día o estamos a la mitad del día, pero
al dormir te acabas de perder un día. La verdad es esa, que hay que encontrar una ganancia también, es cierto. Hay que ver qué ganancia obtuviste de ese día. Probablemente tuviste un día muy provechoso, tuviste la oportunidad de tocar espiritualmente a otra persona, que la herramienta de la espiritualidad sería otro secreto que en este programa queremos compartir y ahorita que lo tocas, por eso lo menciono, porque muchas veces decimos, oye Omar, o me dicen los pacientes, oye Omar, yo ya no tengo fe en Dios porque en este momento estoy molesto o molesta con Dios porque no cumplió eso que yo le estaba pidiendo. No me escuchó por más que oré, por más que recé, porque mi ser querido no sanó o porque mi ser querido pues trascendió incluso en un accidente cuando yo siempre le pedía por él o por ella. Y bueno, aquí lo primero que yo diría es estar enojado con Dios es un punto más positivo que negativo. Todo el duelo trae algo de enojo, trae algo de ira, pero el hecho de que alguien esté enojado con Dios es porque cree en Dios, es porque su fe sigue estando en Dios y por eso le da la oportunidad de enojarse con Él. Si no, pues ni siquiera lo estuvieran viendo como una herramienta, esta parte de la religiosidad. Pero sí que hay personas que dicen, oye, yo con la religión ya no puedo tener un vínculo, no encuentro la tranquilidad con esta parte de la religión, no encuentro la tranquilidad en la ciencia porque la ciencia no me está dando las respuestas que yo quiero escuchar. Es más, Omar, no encuentro la tranquilidad ni contigo o contigo, Reina, cuando te tocará a lo mejor acompañar a alguien, porque todos en algún momento de nuestras vidas somos tanatólogos, tanatólogos de compañía, tanatólogos de buró, tanatólogos de una llamada telefónica. Para esos casos no es que todo esté perdido, está la herramienta de la espiritualidad y ese sería uno de los secretos también que en este programa queremos dejar a toda la gente. Regresando a esta parte, lo decías muy bien, los duelos tienen que ir en tres direcciones y este es otro de los secretos. Qué bueno que lo mencionas y aquí quiero detenerme un poco para que la gente lo tome en cuenta. Si están viviendo un proceso de duelo, llévenlo a cabo, anótenlo ahí en su celular, anótenlo en la libreta, es sencillo. Son tres esferas. La primera parte es si quieres estar aislado, quieres estar en silencio y se lo recomendaríamos. Por supuesto que el primer momento nadie va a tener una respuesta que te haga sentir mejor, nadie va a calmar tampoco tu ansiedad, esa ausencia. Muchas veces esa esfera no debe delimitarse y puedes aislarte al inicio de tu duelo. Estamos hablando una manera individual al inicio. Estamos hablando si es un ser querido. Estamos hablando cuando pasó el funeral, cuando ya ha pasado lo del cementerio, y esa parte es individual, pero después tendrás que esforzarte y ese es otro secreto para convivir con tu familia, para poder estar con los tuyos, para sentir que haya un apoyo. Y tú como familiar no es tanto un apoyo, nadie te está preguntando que digas palabras de consuelo, nadie te está diciendo que acompañes hablando. El simple hecho de estar ahí, de decirle, cuando quieras hablar, hablemos, cuando quieras salir, dime y lo hacemos, cuando quieras ir a tomar un café, ir a salir a la vida nuevamente, dime y te acompaño, o qué puedo hacer por ti. Ese acompañamiento a veces es mucho mejor que estar hablando. Y también a veces se complica mucho ir a las celebraciones, reunirte con la sociedad, pero la sociedad también es importante para esas tres esferas, Reina, que tú mencionabas del proceso de duelo. Fíjate, la importancia de poder platicar con el experto y poder que nos ubiquen, porque y yo hubiese pensado, o sea, ¿cómo es posible que te enojes con Dios? ¿Cómo es posible que al ser que nos da la vida o al ser que nos estimula a seguir en esto, te enojes? Y sin embargo, el experto, en este caso tú como tanatólogo, como psicólogo, vienes y nos ubicas que es parte del proceso y que dentro de una pérdida pues hay una ganancia. Yo recuerdo, eh, hace años tuve la pérdida de un hermano y recientemente tuve la pérdida de un nieto. Cuando perdí a mi hermano, yo creo que el duelo, sin saberlo, porque hasta ahorita llega muchas cuestiones que me vienes a ubicar,
sin saberlo, yo creo que duré como 2 años de duelo en el cual me decían, Reina, vamos a hacer esto. Y yo, no, 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 o sea, no, seguía yo con aparentemente mi vida normal, pero a la hora que me invitaban a salir, que vamos aquí, yo no, no, o sea, no me sentía capaz de que había fallecido mi hermano, todavía ya como 2 años, y como para andar divirtiéndome, o sea, como que no lo veía normal, o sea, me aislaba. Un momento después de ese tiempo, como que ya empecé a hacer mi vida social un poquito más amena, pero no te das la oportunidad de salir y llega gente y te dice, oye, estoy contigo, te acompaño, yo sé lo que sientes, y luego te estoy, dices tú, no se te murió mi hermano, o sea, no es cierto que sientes, y a veces hasta te enojas y dices tú, no me digas lo que no es. Y vienes y dices tú ahorita que hay que ir en acompañamiento, hay que estar al lado de la gente que realmente conoce porque tú, mejor que nadie, en una entrevista atrás nos dijiste cómo era o qué deberíamos decir, las palabras correctas para poder decir cuando alguien ha pasado por este proceso. Y es ahí donde digo yo, hay que estar del lado del que conoce, porque a veces esas cosas, esas frases que te dicen, hasta mal te caen. Y dices tú, no digas cosas que no son. Y es aquí donde entramos del acompañamiento que me encanta la manera tan relax, tan tranquila, tan ubicación que nos estás dando para poder seguir y afrontar el duelo tal cual. Fíjate, Reina, que has tocado un punto muy importante, sobre todo desde este punto de lo conozco y lo sé porque me ha tocado tener pérdidas y porque me tocó vivirlo tal vez de manera empírica, sin el conocimiento. Por ahí hay una frase muy interesante que yo siempre la comparto, sobre todo en este tipo de pláticas, porque dicen a veces cuando estamos fuera, o sea, cuando no eres el doliente principal, piensas que quien está llevando mejor su duelo es aquella persona que no llora, es aquella persona que ves que siguió con sus actividades como si nada hubiera pasado, que puede salir a las fiestas, a las celebraciones como si nada hubiera sucedido. Y tú puedes pensar, tú que estás afuera puedes pensar qué bien está llevando su duelo. Sin embargo, eso es un error. Ahí el duelo se está evitando. Esto lo estoy conectando con el ejemplo que tú decías al inicio, me invitaban a salir y para mí era imposible. Y eso estuvo bien, o sea, no hay persona que pueda obligarte, familia o reunión, a que te esfuerces a hacer algo que en el momento todavía no estás listo o todavía no estás preparada o preparado. En este caso, en esta misma frase dice, no porque tú veas que la persona está bien y a otra que ves que a lo mejor se ve más derrotado o derrotada, a lo mejor ha faltado una o dos ocasiones a su trabajo, a lo mejor no ha salido de su cuarto durante 2 o 3 días. Esa persona es la persona que se está dando la oportunidad de interiorizar su duelo y la oportunidad de dejarse llevar por el sufrimiento que hay en momentos iniciales. Este es otro de los secretos que tenemos que mencionar aquí. No es lo mismo decir estoy en sufrimiento después de 2 años de mi pérdida, a decir estoy sufriendo porque estoy a una semana, a 15 días o a un mes de mi pérdida. El sufrimiento debe de irse transformando en una cuestión de tristeza, que ese sería otro de los secretos. Mucha gente me dice, Omar, no sé cómo continuar con mi proceso, estoy muy triste. Y yo le digo, eso es lo mejor que te puede estar pasando. La tristeza es una de las emociones primarias. El sufrimiento no es primario. El sufrimiento lleva mucho pensamiento. El sufrimiento lleva pensar en el antes, en todo lo que se vivió, en el estar recordando esa parte de que estuviste con alguien que quisiste mucho y luego irte al futuro de que ya no lo vas a tener contigo. Eso es el sufrimiento. Estás oscilando en el pasado y estás oscilando en el futuro. Tienes que pensar para llegar al sufrimiento. La tristeza es algo natural. La tristeza es una emoción primaria y todas las emociones primarias
nos ayudan en algo. Entonces, cuando las personas llegan y me dicen, estoy en una tristeza profunda, yo les digo, es lo mejor que te pueda estar pasando. Claramente que nadie pidió que tuvieras que estar pasando por tristeza porque hay una pérdida, pero la pérdida es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que sentimos. Hay que agarrarse de la tristeza. La tristeza tiene que ser ese vehículo en el que tú te subes y que te va a llevar a recorrer todo el proceso de duelo. Lo mejor que te pueda pasar cuando lo inevitable ya llegó y que estás en una pérdida es reconocer que estás triste para poder decir, necesito subirme a la tristeza. ¿Qué es lo que sucede, Reina? Lo que sucede es que las personas somos toda una maquinaria muy compleja y llega la tristeza y piensas que no está bien sentirla y piensas que de ahí ya no vas a poder salir y huimos a la tristeza. Nos vamos a dar un rodeo por todo el proceso de duelo antes de aceptarlo. Empezamos a andar por los lados de, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho el otro? ¿Y si no hubiera dejado ir a mi hijo a este campamento? ¿Y si lo hubiera llevado en otro horario no nos hubiera pasado este accidente? Empiezan esas responsabilidades, empiezan las culpas. Hay personas que se meten en procesos jurídicos muy complejos porque piensan que es una negligencia médica y que sí están en su derecho, pero no en el derecho cuando eso te está ayudando a no agarrar esa tristeza para poder meterte al proceso de duelo. ¿Cuánta importancia tiene vivirlo cada uno? A ver, platícame, fíjate, he visto muy así de cerca una pareja que se está separando, divorciando. eh, Quiero manejarlo ahí como en estas tres direcciones, el individual, ya lo mencionaste, es el social y el familiar. Una pareja que se está divorciando, pero tú ves a la chica y ella ni creas que anda afuera, o sea, toma su tiempo, no que se mantenga aislada, pero toma las cuestiones, yo creo, lo puedo pensar así como el que el duelo lo está viviendo de su manera tranquila, sin alocadas. Mientras al lado contrario, el chico, oye, pues yo no sé si sea un mecanismo de defensa el decir, no me importa lo que está sufriendo, eh, llega tarde, se sale, o sea, vive la vida como soltero. Ahí quiero pensar que no hay un tiempo de ubicación de él para decir, hey, momento, esto está pasando, ni un momento para ella para poder decir, este, si él se divierte, tú también hazlo. Yo creo que hay que darle el respeto a ese duelo que cada quien vive a su manera, de una manera muy, muy, muy contraria. Totalmente, así como lo estás mencionando, que ese es otro de los secretos. Fíjate cómo vamos llegando a los secretos y cubriendo todas las partes, sobre todo en este programa que es un programa para todos. En este punto de no únicamente son los duelos por la pérdida, por muerte de un ser querido, están estos duelos muy sentidos, es uno de los duelos con características más complicadas. Todos los duelos duelen por igual. El dolor siempre va a ser el 100% del dolor de la persona. Nunca podemos minimizar ningún dolor, así sea que la persona, voy a dar un ejemplo muy límite, pero para que se entienda. Así la persona haya perdido un lápiz o la persona haya perdido lo más querido y lo más que vinculaba con otro ser querido, en ese momento está haciendo el 100% del dolor porque han perdido algo con el cual tenían un vínculo. Claro que hay cosas que se van superponiendo. A lo mejor tú has perdido en algún momento a, a un amigo y no has perdido a nadie más. Cuando pierdas a alguien, a lo mejor de tu familia, lo vas a sentir mucho más. Pero en el momento, el 100% del dolor debe de ser validado, nunca invalidarlo. ¿Y qué pasa en el ejemplo que tú pones? No hay que irnos ni a un límite de decir el chico que lo está viviendo de una manera, a lo mejor afuera, no podemos decir está mal.
ni la chica que a lo mejor lo está viviendo más adentro podemos decir está mal. El proceso tiene características muy individuales que cada quien puede estar haciendo a su manera y que incluso nadie debería de decirte no lo hagas así. Solamente hay una regla, no lastimes a los demás y no te lastimes a ti. Fuera de ahí, el proceso de duelo hazlo como tú quieras. Pero ya cuando hay una guía, lo importante es ver en qué momento el chico se dio cuenta que eso que estaba haciendo era evitar el duelo, pero que en el momento era lo mejor que podía hacer. A lo mejor él sabía que adentro era muy doloroso estar y que tenía que estar afuera para mantenerse a salvo en ese momento. Pero sí que con el tiempo, una vez que eso haya ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles, él tendrá que regresar al interior para decir, ahora sí estoy preparado, ahora sí con miedo, pero me siento listo para vivir el proceso del duelo. Lo mismo tendrá que hacer esta chica. Decir, ya fue mucho estar adentro, ahora necesito salir para vivir esa otra parte social o esa parte familiar del proceso de duelo. Vaya, esto va en función no de decir qué está bien, no de decir qué está mal, sino más bien decir cuánto tiempo estás en ese estado para saber si lo que te está ayudando es adaptativo o si ya lejos de convertirse en ayuda, se ha convertido en algo que te está lastimando porque ese mecanismo de defensa se ha mal adaptado. Algo así como cuando dices, cuando pasas de la tristeza profunda a un sufrimiento que ya se quedó crónico y que ya se está haciendo una aflicción. Es muy diferente estar en la tristeza profunda, trabajándolo, que estar en el punto de la aflicción. Y antes de pasarte el micrófono, Reina, algo que ahorita comentabas y que me estoy acordando era el punto de qué podemos decir y qué no podemos decir cuando vemos que alguien está en proceso de duelo. Y no nos vamos a meter, ya hay un programa sobre eso, a decir exactamente las frases que sí o las frases que no. Muchas pueden ser una cuestión de sentido y de decir qué cosa puede ayudarle a esta persona que está sufriendo o qué cosa no. Pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Cuando una mamá encuentra a otra mamá, amiga o familiar, que ha perdido un hijo. Entonces te sientes, tú que no lo estás pasando, te sientes con una responsabilidad que nadie te ha dado de decir cómo hago para que este momento sea bueno para ella o para darle una palabra de consuelo. Y a veces se te ocurre decir, bueno, ya está con Dios, Dios necesitaba a tu hijo azul, ángel, allá en el cielo. Y fíjate lo que puede estar pensando la mamá que lo está pasando. Y hay un ejemplo muy claro de eso, hay una anécdota donde la mamá le responda, sí, ¿verdad? Ojalá mañana Dios elija a tu hijo. Fíjate, o sea, que es fuerte, es una respuesta que puede sonar incluso agresiva, pero ¿cuánta verdad hay en esa respuesta? Algo que a veces queremos hacer un bien y hacemos un mal, ¿verdad? O sea, y todo por no tener las palabras adecuadas o todo por no entrar ahora. Esto de la tanatología, eh, vengo hoy a decir, es algo que debería de ser implementado, es algo que debería de ser comentado. Lo vemos o lo veíamos como un tabú, o sea, ni menciones, porque alguien lo dijo en una ocasión, es como invitar a la muerte que entre a tu casa. O sea, dices tú, no, hagámoslo con conciencia, porque es algo que en un momento lo vamos a pasar y cuando eso llegue, pues poder decir las palabras correctas o así de fácil, quédate callado, ¿verdad? Deja que la gente viva este gran proceso porque no sabemos en qué momento también nosotros necesitamos esas palabras adecuadas. Y este duelo, ya como lo dijiste, se va en las tres direcciones, individual, personal y familiar. Respetemos, ahorita me acaba de caer el 20 de decir, respetemos el duelo y cómo lo viva cada quien sin criticar. Siempre nos vamos primero a criticar y míralo, no le duele lo que está pasando y mírala, ella, para que se sumerge en su silencio, mejor que debería hacer lo mismo que él. O sea, no, dejemos, hoy acabo de entenderlo, dejemos
que cada quien viva su proceso, que cada quien lo maneje como mejor le parezca hasta el momento que ya se centren y digan, momento, ya tengo que aceptar lo que viene y lo que va a seguir, ¿verdad? Y ahorita habías dicho también otras cosas que no por menos, pero sí las etapas del duelo donde todos vivimos uno y a veces no reconocemos o no queremos aceptar, son difíciles. Bastante. Aparte, no es lo mismo estar en pérdida a estar en duelo. Y si quieres llamarlo de diferente manera, vamos a llamarlo estar de luto a estar en duelo. El luto y la pérdida llegan en el momento que sucede. O sea, ellos no van a pedirte permiso porque es una cuestión de la vida para poder entrar. Y podemos ver a muchas personas que han perdido algo que te dicen, es que fue por mi culpa o es que fue mi responsabilidad. Y ahí podemos decir, oye, eso es muy egocéntrico. No puede ser que el plan de vida esté guiado por ti. No puede ser que para que tú aprendas algo, quien maneje nuestro plan de vida haya dicho, voy a hacer que esta persona muera. No, no, no todo está en relación a únicamente a ti. Cada quien tendrá su proceso aparte. Y el luto y la pérdida llegan en el momento que sucede. Nadie te va a pedir permiso para saber si sí, si estás listo, si estás preparada. No. Por mucho mayor tu educación que haya, nos hace saber cuáles son las herramientas y la red de apoyo que tienes, pero no te prepara para una pérdida. No hay forma de prepararte para la pérdida, pero sí saber cuáles son las herramientas que puedes manejar mejor. La pérdida inicia en ese preciso momento, pero el proceso de duelo es algo voluntario. Va a iniciar cuando tú lo decidas. No hay otra manera. Puedes pasar un año, o un mes, 2 meses, que sería lo ideal, pero puede pasar un año, 5 años. Hay pacientes en el consultorio al final de su vida, a los 70, 80 años, viviendo un proceso de duelo que pasó hace 50 años. Sea, eso es algo voluntario, es otro secreto incluso de cómo superar tu duelo. O sea, tú eres quien vas a decir, voy a vivir el proceso de duelo, con todo y la tristeza, con todo y el sufrimiento. Yo solo sé que no puedo, entonces voy a buscar ayuda de un guía o de un terapeuta para poder vivir ese proceso de duelo acompañado. Entonces, eso sería lo primero que tenemos que reconocer. En pérdida estás desde el segundo uno, nadie te va a pedir permiso, ya estás ahí. Pero el proceso de duelo lo vas a iniciar hasta que tú lo decidas, hasta que tú quieras. Y no hay mayor recompensa para quien dura más, esperando entrar al proceso de duelo, pero sí lo hay para quien dice, ya es momento y con todo mi dolor lo inicio ahorita porque es lo más sano. Y entrando al proceso de duelo, hay 5 etapas que todo el mundo conoce de Elizabeth Kubler-Ross, quien no es la madre de la tanatología, pero digamos que la persona más conocida en la tanatología y que dejó mucha literatura y mucho conocimiento que se sigue aplicando hasta hoy en día. Pero ese sería el secreto mejor guardado y que por eso lo hemos dejado para el final de esta plática. Hay nuevos modelos, hay modelos diferentes al proceso de Elizabeth Kubler-Ross que no eliminan, eso es lo más importante, no eliminan el modelo de Kubler-Ross, lo integran, pero lo hacen con mayor etapas y lo hacen incluso con las ideas de cómo puedes hacerle para ir sanando tu duelo. Y estamos hablando de un modelo de Alba Payás que se llama integrativo relacional y que tiene 4 etapas que hay que transitar una vez que decides iniciar tu proceso de duelo, acompañado o no, que es shock y aturdimiento la primera etapa, Reina. La segunda sería evitación y negación. La tercera, una conexión y una integración de lo sucedido para llegar al final al crecimiento y a la transformación. ¿Qué es ese shock y aturdimiento? El momento inicial, el que todos conocemos, que te llega la noticia, que te la dan por teléfono, que tú lo ves porque llegaste al lugar del accidente, que fue una enfermedad que ya tenía tiempo, pero que no es lo mismo estar en la esperanza de
a estar en el momento en que como que la desesperanza llega porque fue el suspiro final de tu ser querido, llega el shock y aturdimiento. Y lo importante es saber que el shock y el aturdimiento está a favor tuyo. Si a ti te llegara la información de golpe, puedes reaccionar de mil maneras que pueden poner en riesgo tu salud física, tu integridad, incluso tu salud mental. Entonces llega ese shock y aturdimiento a ayudarte en un tiempo que puede ir desde días, semanas, tal vez meses, tal vez si quisiéramos normalizar algo, diríamos 3 a 6 meses máximo estar en un shock y aturdimiento. Ese momento en el que la gente hasta nos dice, Omar, yo no sé cómo le hice para poder caminar en ese tiempo, para poder comer, para poder estar presente cuando realmente ni sentía que podía estar presente. Se va ese momento, llega la evitación y la negación, ya estás consciente de lo sucedido, pero hay gente que me dice, Omar, yo le sigo marcando por teléfono pensando que me va a contestar, le hago la cena pensando que va a llegar a cenar, lo espero, cuando escucho la puerta siento que es mi ser querido que va a entrar. Hay un momento de evitación y negación justamente ahí, cuando las cosas, por ejemplo, se atesoran, es decir, no muevo nada de su ropa, su cuarto está intacto para cuando llegue lo pueda ocupar. Están evitando, están negando el duelo, una etapa que tiene que suceder. Y después de esa etapa llega la conexión y la integración. Es un momento ambivalente que a mí me gusta mucho explicarlo así. Es como que te conectas en la pérdida, hay dolor, hay llanto, hay un poco a lo mejor de aflicción, pero luego al día siguiente estás conectado con la vida porque tienes que continuar trabajando, tienes que continuar para tus hijos que siguen estando ahí en tu casa, para tu esposo, para tu familia, para ti, y luego vuelves en otro momento a conectarte con la pérdida, hay llanto, hay dolor, hay tristeza, pero te recuperas y es ambivalente, conexión e integración de manera ambivalente. Para después de esa conexión e integración, ya todo se va haciendo más adaptativo y puedes llegar a la última etapa de crecimiento y transformación. Ya que voy a esto, Reina, voy en que cada una de estas etapas tienen su secreto para que puedas ir avanzando. ¿Cuánta diferencia hay entre una y otra, hablando de duelo y hablando de pérdidas? Recuerden, amigos, que nos encontramos en la Semana de la Tanatología aquí en esta gran comunidad. Adiós, mi barco de papel. Y hoy el tema que estamos tomando es secretos para superar tu duelo, donde vas a encontrar directamente los grandes secretos que dices tú no los conocía, no los había percibido tal cual son, no tenía o no le daba el respeto que merece una situación u otra, pero ya con esto empezamos a unir, a hilar aquello, y yo digo que todo esto empieza con el respeto si queremos ayudar más a nuestros seres queridos que están pasando alguna pérdida. Ahorita recuerdo cuando tuvimos en aquella ocasión la plática en el autor y sus libros, semanas después llegó una situación, una compañera de trabajo perdió a su esposo y hice algo de lo cual tú dijiste y nos diste como guía. Cuando se dio la oportunidad, no la busqué, se dio la oportunidad, llegué y le dije, este, para lo que necesites, aquí estoy. Fue todo. Igual y a lo mejor no le dije ni estoy a tu lado, ni siento lo que estás pasando. No, no, no. Para lo que necesites, ahí estoy. Fue todo. Sabes que volteó y me agradeció y me dijo, muchas gracias. Claro que sí. En el mejor momento te voy a buscar. Me retiré. O sea, ni me comprometí a nada, ni le dije algo que en ese momento, pues yo no conocía al esposo, ¿verdad? Pero simplemente le brindé mi mano amiga, mi ayuda, simplemente para escucharla, que es algo que a veces nos cerramos, ¿verdad? O sea, ay, no, no quiero escuchar cosas, no, yo ni sé nada. Entonces, a veces lo que necesitamos es escuchar nada más y es lo único que hice en aquel momento guiado, porque otro hubiera dicho, ay, estoy, yo sé lo que sientes. Digo yo, pues no, porque no sé qué se sienta perder un marido, ¿verdad? Pero, digo, en el aspecto de fallecer,
pero sí estás ahí para decir en el momento que quieras hablar, aquí estoy. Y esa es la mejor manera de decirle a la otra persona, sé que no es un momento fácil para ti, imagino incluso que debe de ser doloroso y comportarte como humano, porque nadie te pidió que te convirtieras en alguien canonizado, en un santo, en la mejor persona del mundo para llegar y acompañar con palabras. Lo único que necesitas es acompañar como humano y decirle las palabras que tú dijiste. Para lo que tú necesites, aquí estoy. Yo creo que aunque tú digas, Omar, fue muy corto el tiempo de lo que verbalicé con ella, me pareció algo muy rápido, pero tal vez para ella es algo que no se le va a olvidar, porque no fuiste a juzgar su duelo, no fuiste a decirle, apresúrate a salir adelante, fuiste a decirle, sé que estás en un momento que es complicado, y aquí estoy para lo que tú llegues a necesitar. ¿Y por qué esto viene muy a bien, Reina? Porque ya lo decía yo, tendrán que enfrentarse a ese modelo que hoy lo estamos dando como un secreto de cómo superar tu proceso de duelo y que por eso hemos dejado para esta parte final como a medida de cierre, a medida de un resumen, de que se lleven una guía, o sea, decir, la gente afuera puede estar diciendo, Reina Omar, los estoy escuchando, pero ¿cuál es mi guía? ¿Qué me llevo? ¿Cómo le hago? Quiero salir adelante. Tal vez no tengo forma de estar con un terapeuta, pero quiero hacerlo autodidacta. Sí se puede hacer autodidacta, sobre todo en primeros momentos y sobre todo si tienes una conciencia muy plena de poder decir, yo voy a saber hasta cuándo yo solo puedo con el duelo, con las herramientas que estoy tomando, o hasta cuándo ya necesito pedir, perdón, una ayuda externa. Y justamente en estas cuatro etapas, a manera de dar los secretos mejor guardados a partir de este momento. Ya les decía yo que entran a esta parte de shock y aturdimiento. Si el shock y el aturdimiento, etapa uno, etapa inicial de todas las pérdidas, no se elabora bien, el paciente o el doliente estará a expuestas de que ese duelo se convierta en un trastorno de estrés postraumático. Hay que recordar que aquí es donde te dan la noticia, donde a veces te la dan en un minuto, te dicen todo lo que sucedió. Hablando de un accidente, es que estamos en la carretera tal, un automóvil tal, con estas características, con estas identificaciones, todos los tripulantes han perdido la vida. Imagínate todo lo que sucedió en 30 segundos para alguien que le están dando esa noticia. Esto puede convertirse en un post-trauma muy grande, sobre todo si aquella persona no se atiende o no atiende a este secreto de esta etapa del duelo. ¿Cuál es el secreto? Exprésalo. Si es individual, escríbelo. Si es con alguien que sea tu tanatólogo de cabecera porque es un buen amigo o una buena amiga, explícale todo lo que sientes. O tú como terapeuta y tú como doliente, es momento de hablar sobre cómo sucedió, lo que te dijeron, lo que te imaginas, lo que piensas, toda esa parte que puede tener contenido traumático. Si no evolucionas esto, nunca podrás pasar a la etapa de evitación y negación, que sería la segunda etapa, y que si no lo resuelves, se puede convertir en esos duelos evitativos. ¿Qué es lo que tienes que hablar aquí? Todos tus sentimientos de los hubieras, todas las culpas, resolver esas situaciones que son legales, esas situaciones que ya me enojé con toda la familia porque no nos llevamos bien, porque llega la ira, pero toda esa ira y toda esa culpa lo que está haciendo es protegerte del verdadero dolor. Entonces tenemos que decirle culpa, no eres una emoción primaria, eres una emoción que tiene pensamiento, una emoción que me quiere ayudar para no sentir el dolor profundo, pero es momento de que te acepte y es momento de que la elabore y es momento de que te deje ir. Hay que resolver la culpa, ese sería otro secreto más del proceso para poderlo dejar ir y que llegue el proceso de la tercera etapa de conexión e integración. Si esta etapa no la resuelves, tu duelo se va a cronificar,
se va a incluso poder llegar a ser un duelo patológico y es algo que lo único que vas a estar haciendo es agravando más tu proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se cronifique y para que esta conexión e integración sea buena y sea sanadora? Cura las heridas relacionales. En todos los procesos de duelo hay algo que tienes que curar. Hay algo en lo cual tienes que pedir perdón, en el cual quieres que esa persona que a lo mejor ya no está porque ya falleció te ofrezca un perdón. Hay que curar todas esas heridas relacionales. La mejor manera para este secreto es hazlo con escritura terapéutica. Incluso hay un programa posteriormente de escritura terapéutica en el cual en una carta escríbele todo lo que piensas. A lo mejor tiene que ser simbólico porque tu ser querido ya no está de manera física, pero es muy y bastante sanador escribirle una carta, ofrecerle perdón en esa carta e incluso recibir ese perdón de esa carta no enviada. Y te va a hacer sentir más relajado. De alguna manera hay que curar esas heridas relacionales de lo que fue, de lo que no fue, de los hubieras, de lo que quisiste que hubiera sido o de lo que hay que perdonar. Una vez que hayas transitado por todo esto, llegarás a esa etapa tan esperada de crecimiento y transformación. Ya no hablamos incluso de una aceptación, porque no hay que aceptar que tu ser querido ya no está. Lo que hay que aceptar es que estás en pérdida. Mucha gente dice, no quiero ir con el terapeuta y lo dicen, Reina, y con esto voy cerrando estos secretos y esta participación. Mucha gente dice, no quiero ir con el terapeuta porque quieren invitarte a que aceptes. Y te dicen, yo nunca voy a aceptar que mi hijo murió, que mi esposo murió, que mi hermano murió, mi papá, mi mamá. Y yo ahí les digo, este secreto también mejor guardado. Nadie te está pidiendo que aceptes que tu ser querido murió. Lo que se te está pidiendo es que aceptes que estamos en el mundo de la impermanencia, que las muertes no son un castigo ni son un premio, que suceden y queremos que aceptes que estás en proceso de duelo para poder meter la llave al switch de este carro, prender el carro y aventurarnos a vivir el proceso de duelo. Insisto, no es aceptar que tu ser querido ya no va a estar, es aceptar que estás en pérdida para comenzar el proceso de duelo. Cosas con las que muchas las veces luchamos solos desde el momento de no aceptación, de seguir en esta rutina, de decir no, todo es negación, pero qué mejor que los expertos para poder, y lo digo así, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero ubicarnos en el proceso que estamos pasando, en todas estas etapas, en cómo hay que vivirlo y que tu momento de soltarlo va a llegar. Omar Garza, nuestro psicólogo y tanatólogo, ahora sí, el líder de esta gran comunidad. Adiós, mi barco de papel. Te agradecemos mucho porque hemos aprendido y yo sé que hoy, así como la vez pasada, nos estás preparando para algo que viene. Sí, yo no iba a pensar que le iba a decir a alguien algo, que iba a estar preparada para algo y sin embargo, lo que escuché en ese momento me sirvió a pocas semanas para poder expresarlo. Así que hoy lo tomo como una parte muy objetiva en la cual nos estás preparando. Esta gran semana, este gran acompañamiento contigo nos prepara para un día, no sé cuál, ¿verdad? Pero estamos recibiendo muchas enseñanzas y muchas más enseñanzas que vamos a conocer en el transcurso de esta semana con esos temas que solo los expertos acompañados y que están en este gran barco, adiós mi barco de papel, lo pueden expresar. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a toda la gente que está conectado y siguiendo esta transmisión de la Semana de la Tanatología de manera virtual porque no quisimos dejar a nadie afuera. Sabemos que tenemos a bordo a personas de otros países, los cuales nos gusta tenerlo aquí con nosotros. A mucha gente también aquí de México que nos sigue. Quédense en la programación, visiten la información, todo transmitido aquí a través de YouTube. Síganos en el último programa de clausura, Reina, donde nos volvemos a ver y donde vamos a estar con un panel de discusión muy interactivo porque va a ser con todas las personas de nuestro barco, más
con Sofi Vidal, contigo, Reina Rodríguez, y con un servidor para dar clausura a nuestra semana de la tanatología. La tanatología es para todos, y tengas una pérdida de un ser querido o no, tú puedes decir, Reina Omar, me siento en pérdida. No sé por qué, simplemente he perdido esas ganas de estar bien, esas ganas de motivación. No sé si sea autoestima, no sé si sea crisis existencial, no sé si sea ansiedad o depresión. ¿Por qué no? Bienvenido a nuestro barco, bienvenida a la comunicación, a la comunidad, perdón, de Adiós mi barco de papel. Y recuerden que la tanatología es para todos y que los veo terminando este programa en el programa de Estoy en Duelo, ahorita en punto de las 9 de la noche. ¿Qué hago con mi dolor? Así que córrele, 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 lánzate por tu tececito, lánzate por tu café, no sé, la bebida que quieras tomar, porque el siguiente programa es un programa que no te puedes perder. Es más, no te puedes perder ninguno de los que trae esta gran semana. Así que únete. Las redes sociales, ¿dónde podemos estar, entrar y darle, ahora sí que suscribirnos en lo que salimos de uno y empezamos el otro programa? Principalmente página de YouTube, donde estamos subiendo toda esta programación. Adiós, mi barco de papel, by Omar Garza Tanatólogo. Igualito con el mismo nombre, nuestra página de Facebook, Adiós, mi barco de papel, by Omar Garza Tanatólogo. Ya sabes dónde podemos encontrarlo, dónde podemos hacerle preguntas, entra a los programas, entra, haz preguntas, y si no te quedó claro, vuelve a hacerla, si no te entendimos, vuelve a hacerla, o sea, vas a sacar algo súper, súper productivo. Así que te invitamos que cuando llegue este programa, lo compartas y lo compartas y lo compartas. Una, que estés en el momento en el cual estamos transmitiendo, te quedes el siguiente programa porque va a estar buenísimo el día de mañana, pasado, estés presente y dices tú, ya lo vi, estuve presente, pero quiero volverlo a ver. Hay algo que, siempre va a haber algo que dices tú, híjole, no lo escuché o no lo vi. Entonces ahí te lo vamos a volver a explicar. Lo puedes ver cuantas veces quieras. Así que estate presente en esta gran comunidad. Adiós, mi barco de papel. Síguenos por Facebook, por YouTube y estate al pendiente de cada una de nuestras emisiones. Gracias, Omar. Gracias por hacernos partícipe de este gran movimiento, de pertenecer y hoy sentirnos parte de esta gran tripulación. Adiós, mi barco de papel, en esta semana de la tanatología. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo y continúen con nosotros. Recuerden, la tanatología es para todos. Tanato Educar, aquí estamos. Gracias.